de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. El Señor nos continúe fortaleciendo, Iglesia, Comunidad Cristiana, Camino de Vida Plena. Es Dios quien nos da la oportunidad de comenzar este nuevo año 2024 compartiendo la palabra. Qué privilegio que el Señor nos regala y que hoy comenzamos un nuevo tiempo donde es conocer la verdad. Entonces, para que tengamos nosotros esa introducción con esta charla que vamos a compartir en esta noche, quiero que vaya conmigo a Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dice la palabra de Dios en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, llámame a mí, que yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Reina Valera dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Pues bien, el Señor nos ha venido enseñando a través de su palabra, por medio de sus siervos, de que debemos empezar a planificar. No es solamente decir soy hijo de Dios o soy cristiano o soy católico, bueno, en fin, donde tú te congregues, no es solamente tener un título a la religión a la cual tú pertenezcas. No, esto es de ser hijo de Dios, porque Dios no vino a traer una religión. Dios fue a traer vida y esa vida se debe reflejar en todas nuestras áreas. Recuerde que el apóstol Pablo dijo, hermanos, yo quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Y esa parte que nos muestra aquí Jeremías, nos lleva a que debemos, primero que todo, el eje central siempre va a ser Dios a través de su palabra. Nosotros no podemos implementar un conocimiento fuera de la palabra. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Adán y Eva hicieron. Se salieron de la palabra, dejaron de creer en la palabra e implementaron un concepto, un conocimiento, un saber, ciencia, bien y mal. Y eso es lo que llevó al hombre a la destrucción, en pocas palabras, a salir de la presencia de Dios. He titulado esta charla como saber interpretar, óigase bien, lo urgente o lo importante. Téngalo ahí en cuenta. Debes saber interpretar cuándo es algo urgente o cuándo es algo importante. ¿Por qué? Porque muchas veces le damos importancia a lo urgente y no es que esté mal. Lo que pasa y sucede es que muchas veces nosotros hemos dejado postergar muchas cosas en nuestras vidas, en nuestros proyectos, que a lo último se convierten en urgentes. Y no debemos planificar, debemos orar primero que todo y empezar a presentar esos nuevos proyectos que se tienen para que eso no se convierta en algo urgente. Hoy en día la gente vive afanada, angustiada, desesperada. ¿Por qué? Por lo urgente. Lo urgente de conseguir un trabajo, lo urgente de hacer esto, lo urgente de tener dinero, lo urgente de ir a hacer, de ir a comprar, de ir a tener, de comer. Bueno, muchas veces eso se ha convertido en una desesperación en el ser humano. ¿Por qué? Porque nunca han planificado. Y por eso quiero que miremos el texto base de esta noche, que es Mateo capítulo 25. Vámonos al nuevo pacto. Mateo, uno de los evangelios preciosos del reino,
Mateo capítulo 25, voy a leerlo en la traducción PDT, Palabra de Dios para Todos. Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: en ese día el reino de Dios será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. Versículo 2. 5 de ellas, ¿cuántas? 5 de ellas, ¿cómo eran? Descuidadas. Y las otras 5 eran prudentes. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite ¿de qué? De reserva. Por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también suficiente aceite de reserva. Como el novio se demoraba mucho, todas las jóvenes se cansaron y se durmieron. Pero a la medianoche alguien gritó: oigan, viene el novio, salgan a recibirlo. En ese momento todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Las descuidadas les dijeron a las prudentes: denos un poco de aceite, nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron: no le podemos dar nada, porque no quedaría suficiente para ustedes ni para nosotras. Más bien, vayan a los vendedores de aceite y compren para ustedes. Ya se iban cuando llegó el novio. Y las jovencitas que estaban listas entraron a la boda con él. Luego alguien le echó seguro a la puerta. Después llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les contestó: la verdad es que yo no las conozco. Versículo 13 y último. Así que estén listos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Aquí podemos empezar a desglosar qué es lo importante y qué es lo urgente. Démonos de cuenta que estas mujeres, de alguna u otra manera, esto es un relato que habla el Señor Jesús, enseñándonos a cómo debemos nosotros enfrentar nuestro diario vivir. Dese de cuenta que todas sintieron ¿qué? Cansancio. Todas quedaron dormidas. Ninguna quedó ahí despierta. Pero ¿qué pasó? La diferencia es que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Un relato que el Señor Jesucristo nos muestra con respecto a lo que vamos a mirar hoy. Saber interpretar qué es lo urgente o qué es lo importante. Porque debemos nosotros al día de hoy, con todos estos mensajes que el Señor nos ha regalado, del árbol de problemas, el árbol de objetivos, ¿qué es importante? ¿Cierto? ¿Y qué es lo urgente? Hay algo que nosotros debemos entender. Y es lo siguiente: lo importante con qué nos conecta y lo urgente con qué nos conecta. En ese primer cuadro vamos a encontrar lo siguiente: ¿qué es importante pero no urgente? Así que quédese ahí, no se vaya a mover de ahí, mire esa pantalla y hágase esa pregunta. Usted va a realizar un árbol de problemas, pero ese árbol de problemas no es solamente llenarse de problemas o inventarse problemas donde no los hay, sino saber muy bien qué es importante para que asimismo usted lo pueda realizar correctamente. Importante pero no urgente. Entonces, ahí es donde vamos a mirar
la siguiente parte, y es: decide cuándo lo harás. Eso es lo importante, pero no urgente. Cuando tú decides cuándo lo vas a hacer. Cuando tú estás mirando y analizando tu vida y empiezas a programarse, a realizar un programa o un cronograma para este 2024, tú empiezas a trazarse metas, objetivos. Voy a poner el ejemplo: voy a leer la Biblia. Pero usted no dice, voy a leer la Biblia y ya me pongo a leerla. No, usted dice, bueno, voy a trazarme este tiempo y voy a decidir hacerlo en tanto tiempo. ¿Cuándo lo hace? Decide usted cuándo va a hacer eso. Eso es lo importante. Ahora, miremos lo siguiente. Allí, ¿qué es lo urgente e importante? Lo importante es y urgente es porque usted lo tiene que hacer ya. Tienes que hacerlo inmediatamente. Eso es lo urgente e importante. Y ahora miremos la siguiente parte. Vamos a mirar esa otra parte. El siguiente cuadro nos muestra lo no importante y ni urgente. No importante y ni urgente. ¿Y aquí qué podemos ver? Sencillamente, lo haces más tarde. O sea, no es importante, no es urgente, lo dejo o lo pospongo, para que tenga ese cuadro ahí. Y esta última parte es lo urgente, pero no importante. Y vamos a mirarlo. ¿Qué es lo urgente y no importante? Es que lo delegas a alguien. Cuando tú dices, esto es urgente, pero no es importante. Entonces, volviendo y mirando y analizando lo que miramos de las vírgenes, de las 10 vírgenes, el relato que el Señor Jesucristo nos mostraba ahí en Mateo, capítulo 25, es que sencillamente, óigase bien, eso que es importante, pero no urgente, era lo que para las vírgenes, óigase bien, para esas vírgenes, el aceite. El aceite era algo importante, porque si no quedaban a lo oscuro, en oscuridad, ¿cierto? Eso era algo importante, pero no era urgente. ¿Por qué? Porque llevaron lo suficiente estas mujeres prudentes. ¿A quiénes se le hizo urgente? A las que fueron insensatas, aquellas mujeres que no proveyeron para sí. Por eso se les convirtió en una urgencia. Entonces, hágase esa pregunta. ¿Qué es lo importante para usted en este 2024 y que no debe dejar de pasar por alto para que llegue el 2025? ¿Por qué? Porque usted muchas veces va a decir, este año sí lo voy a hacer. Y llega el 2025 y no lo hizo. Entonces, ya por lo menos faltando 3 meses o 2 meses o semanas para que se termine el año, se le puede convertir eso a usted en algo urgente. Y por hacerlo urgente, descuida lo importante. ¿Ves? Ahora, miremos esa parte de allá donde dice urgente e importante. Que esa es la parte donde ya sencillamente, pongamos ese mismo ejemplo, que tú tenías que programarse algo ya en el 2024, no lo hiciste, estás todavía a tiempo, entonces eso importante se convierte también en algo urgente para hacerlo. Y aquí es donde miramos este texto de Mateo 25, donde ¿cuándo se les convirtió importante y urgente? A las mujeres o a las vírgenes prudentes que llevaban suficiente aceite, porque ellas dijeron, listos, ya estamos preparando, echémosle aquí más aceitico, y esto se convirtió
eso importante en algo urgente, o sea, tenían que estar ya listas. Ahora, miremos ese siguiente cuadro. No importante ni urgente. Mirando ese relato que el Señor nos muestra de las vírgenes, ¿cuándo no fue importante y cuándo no fue urgente? Pues para las imprudentes, las mujeres insensatas, esas 5 mujeres que no proveyeron y no les dio tanta importancia. Dijeron, eso llegará y de pronto llega más tardecito y nos alcanza el aceite, como dicen los cachacos, la socaracha, eso de pronto llega ahorita, ¿y para qué llevamos tanto peso? Entonces, para ellas fue no importante y ni urgente. ¿Tú eres de esos que simplemente dices, bueno, aprenderme un versículo, tengo todo este año para aprendérmelo? Es más, yo creo que en cualquier momento me lo aprendo y eso tengo tiempo. Imagínense, hasta ahora estamos comenzando año, estamos a 3 de enero, tengo todo este año. Y hay otros que son más conchudos, dice, tengo toda la vida o el resto de mi vida que me falta. Pero ¿cuándo se convierte eso en urgente? Cuando usted está en una UCI, cuando ya no tienes tiempo. Y por eso es que usted no sabe si mañana se levanta. Entonces no dejes lo importante para que se convierta en urgente. ¿Ves? Ahora, miremos ese último cuadro, que es lo urgente pero no importante. ¿Qué es? Que usted lo delega. Aquí las mujeres vírgenes, las prudentes, sencillamente cogieron su aceite y dejaron todo listo. No dejaron apagar sus lámparas. Al contrario, las llenaron suficiente y guardaron aceite. Pero las imprudentes llenaron también sus lámparas, pero no tenían provisión. Entonces, eso urgente en su momento, que fue para las imprudentes, que en su momento, cuando llegó el novio, ya no estaban ellas ahí. ¿Por qué no estaban ahí? Porque estaban buscando lo importante. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Estaban qué? Buscando lo importante. ¿Qué era lo importante? El aceite. El aceite era importante. ¿El aceite no era urgente o sí? No, es importante el aceite. En ese momento, las mujeres imprudentes fueron a buscarlo, lo que no era importante en ese momento, pero se les convirtió después en una urgencia. Ahora, analice cómo está su vida mirando este cuadro. ¿Qué es lo importante pero no urgente? ¿Qué es lo urgente pero también es importante? ¿Y qué es lo no importante ni lo urgente? ¿Y qué es lo urgente pero no importante? Entonces, lo urgente es algo que se debe tener en consideración. Óigase bien, lo urgente es algo que se debe tener en consideración y que no se puede postergar y que requiere de atención pronta y precisa. Un ejemplo, usted lleva a un abuelito de urgencias, usted no dice, cuando les quede tiempo, por favor, lo revisan. No, usted lo lleva por urgencias y usted espera que lo atiendan. Así le toque a usted durar día y noche ahí esperando hasta que lo atiendan, pero usted no se mueve de ahí hasta que le den algún veredicto. Muchos salimos, de pronto me incluyo, salimos de mal genio porque es que mire, se demoran, pero pues alguien que está en urgencia sabe cómo es esa situación de que hay un protocolo a seguir, ¿cierto? Ya allá ellos, si es negligencia del mismo personal médico o sencillamente porque están muy saturados de enfermos en ese momento. Entonces vuelvo y le repito, lo urgente es algo que se debe tener en consideración y que no se puede postergar y que requiere atención pronta y precisa. Recordemos nuevamente, a las vírgenes
insensatas, a las vírgenes que no llevaron suficiente aceite, se les convirtió en una urgencia lo que era importante. Se les convirtió, ¿qué era lo importante? Pues tener aceite suficiente, no importa si les sobra, pero tener suficiente. Voy a decirle algo en cuanto a lo financiero. Si usted ahorita se gana 4 pesos, sabe muy bien que usted solamente se gasta 1 peso y le quedan 3, ¿qué hay que hacer? ¿Malgastarlos o ahorrar? Lo prudente es ahorrar, ¿cierto? Pero no, eso yo tengo este trabajo y esto me va a durar toda la vida y de aquí salgo pensionado y voy a comprar, voy a hacer y voy a esto. Eso es ser imprudente. Es lo mismo, el dinero no es que sea importante, es necesario, ¿cierto? Pero si yo soy buen mayordomo, empiezo a vivir en algo importante. ¿Qué es importante? Sencillamente ahorrar. No soy amante al dinero, pero ahorro, ahorro y ahorro. Y la palabra de Dios, óigase bien, nos enseña mucho de lo importante, más que de lo urgente. ¿Por qué? Porque Dios, para usted y para mí, nosotros para Dios y para los que estamos aquí, nosotros para Dios, ¿qué somos? ¿Urgentes o importantes? A ver, con todo el cuadro que estamos viendo, ¿qué somos? ¿Para Dios somos una urgencia o somos importantes? No, la palabra de Dios nos lo enseña, que para Dios somos importantes, no urgentes, importantes. Usted que me está viendo, usted para Dios es un ser importante. Por eso te tiene en un proceso. Y ese proceso, tú eres el que estás caminando y eso es lo importante para Dios, que tú camines en un proceso. En pocas palabras, lo importante es un proceso, lo urgente es salirse del proceso. Eso se convierte en una urgencia. Eso lo lleva a usted a cuidados intensivos espirituales. Eso lo saca a usted de su estilo de vida como Dios la ha diseñado, como lo ha pronosticado ya en su palabra. Entonces démonos de cuenta que nosotros para Dios somos importantes. No somos urgentes, somos importantes. ¿Por qué? Porque el ser importante es porque Dios nos lleva paso a paso. Eso es importante. Dese de cuenta las mujeres vírgenes, las 5 mujeres vírgenes. ¿Qué hicieron? Llevaron lo importante y llevaron suficiente. Ellas se prepararon, ellas vivieron un proceso. Las imprudentes o las insensatas, no. Ellas simplemente dijeron, llevemos esto y yo sé que eso en media hora ya llega. Y yo creo que, me imagino, si esto hubiese sido plasmado en lo real, en la vida cotidiana, porque recuerden que esto fue un mensaje que el Señor enseñó a través de un relato donde enseñó las mujeres, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, comparándolos con el reino de Dios. Si esto hubiese sido en lo real, yo no me imagino esas mujeres vírgenes cómo estuvieran cuando se les iba a acabar el aceite. ¡Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Ahí mismo dice, y quedó registrado, que le pidieron a las que tenían, venga, regálenos un poquito. ¿Qué cree que está pasando hoy en día con mucha gente que no es prudente con sus finanzas? Están pidiendo prestado a todo mundo. Présteme, 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 présteme. Ahora, con respecto a lo que estamos hablando, por eso debemos saber interpretar el momento cuando Dios te está dando, es para que tú vivas algo importante, no algo urgente. Muchas veces la gente compra por comprar, sin necesidad. O sea, lo convierten en una urgencia. No es que tengo que comprarlo, no es que tengo que hacer, no es que tengo que celebrar, no es que tengo que llevar, no es que esto. ¿Eso es urgente? Estás descuidando lo importante. Y hoy en día
lo que dice allí en Isaías es que mucha gente siguen son mandatos de hombres porque sencillamente se los han impuesto. Han adiestrado tanto el cerebro del ser humano que no puede ser libre. ¿A qué? A vivir en lo importante. ¿Qué es lo importante? Vivir tranquilo. Eso es importante. Vivir en paz. No deberle a nadie. Eso es importante. ¿Y qué es lo urgente? Pues, ay, ¿cómo hago? Tengo que pagarle a este, tengo que pagarle a este. Dios mío, necesito más trabajo, necesito trabajar en el día, necesito trabajar en la noche para salir de esta deuda, necesito comprar, necesito vender. Eso es una urgencia y se ha salido ya de muchas veces se sale de las manos y por eso hay gente que termina ¿cómo? Quitándose la vida, porque le dan más interés a lo urgente que a lo importante. Y recuerde que lo importante Dios lo muestra a través de un proceso. Eso lo muestra. Dios muestra siempre lo importante a través de un proceso. Lo urgente usted lo vuelve un sapocoroqui. ¿Por qué? Porque sencillamente dejó de obedecer lo importante. Para nosotros lo importante en estos momentos es la palabra. Eso es lo importante. ¿Cuándo se convierte en una urgencia? Cuando usted descuidó la palabra de Dios y le da prioridad a sus emociones, su deseo y su voluntad. Ahora miremos entonces qué es lo importante. Lo importante es algo primordial y valioso que requiere espacio y tiempo para cumplir un objetivo. ¿Ves? O sea, un proceso. Esto no es de que varita mágica. Esta mañana el Señor me regalaba esta palabra y lo comparaba con los tiempos de hoy en día, que mucha humanidad buscan al Señor para que les cumpla sus deseos y se pegan de un versículo que está en la Biblia, que está en uno de los salmos, dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de su corazón. Óigase bien. Y cuando muchas veces se malinterpreta, por eso estamos hablando de saber interpretar lo urgente o lo importante, ¿cierto? Cuando se malinterpreta, entonces la gente quiere que ya Dios le sane, le restaure, le dé, le haga, ayunan, eso que no hace. ¿Por qué lo hace? Para recibir lo urgente. Y sabiendo muy bien que Dios no es un suceso, Dios es un proceso. Recordamos ese video, ¿se acuerdan? Ese video que está ahí, ese árbol, dos hombres están allí en una fosa, en un foso, y ambos están clamando, ambos están diciendo: Dios mío, ayúdeme, ayúdeme. Y pues Dios dice: claro, los voy a ayudar. Y les manda un rayo y rompe ese palo en dos. Una mitad cayó para un lado y la otra mitad cayó para el otro lado. O sea, ese árbol se convirtió en dos pedazos, en dos oportunidades diferentes para cada uno. Llamémoslo así, el de la izquierda o el de la derecha, o el de un lado o el del otro, simplemente vio la oportunidad de hacer con ese árbol una escalera para salir de ahí. Y el otro: ay, yo te pedí fue ayuda, Señor, y usted me mandó un rayo, mire, casi me mata con este palo acá encima. ¿Ve? Para nosotros para Dios somos importantes. Por eso Él nos manda proceso, no suceso. El diablo, para él no somos importantes, y por eso él muchas veces concede las peticiones, nuestros deseos, nuestra voluntad. Yo quiero plata, yo quiero carro, yo quiero beca, yo quiero esto. ¿Qué hay que hacer? Ahí se la pone en bandeja. Tú quieres llegar muy lejos, sencillamente empiece a caminar. Pero mucha gente: yo quiero llegar muy lejos, pero que sea en helicóptero o en avión. Y les cuesta muchas veces transitar, caminar. Y con esto estoy terminando. Allí en Mateo, vamos a leer Mateo, capítulo 18,
versículo 1, donde Dios nos muestra muchas cosas importantes. Voy a solamente resumirlas. Vamos a mirar solo dos rápidamente. Mateo capítulo 18. Allí en Mateo capítulo 18, para que usted se ubique allí. Vamos a leer el versículo 1 al 5. Y dice en la versión Palabra de Dios para Todos: en ese tiempo los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de sus seguidores. Entonces le dijo: les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más, ¿qué? Importante, no el más urgente, el más importante en el reino de Dios. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Démonos de cuenta cómo Dios en su palabra habla mucho de la importancia, de lo importante, no de lo urgente. Y usted y yo queremos es lo urgente. Analizaba yo un texto allí en Mateo también, en el capítulo 4, cuando Jesús es llevado al desierto. Jesús dice que ayunó 40 días y 40 noches. Después de esto, ¿qué sintió él? Hambre, ¿cierto? Normal, un ser humano después de cierto tiempo, ¿qué va a sentir? Hambre, va a tener una necesidad. Y vino el diablo a tentarlo, a decirle: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y aquí es donde viene la píldora que el Señor me regalaba. ¿Qué era importante para el Señor Jesús? ¿Comer o obedecer? Si nosotros no estamos en el Espíritu, para nosotros importante es comer, porque es que yo no me puedo morir de hambre. Y si ya el diablo dice, pues yo le voy a demostrar que soy hijo de Dios. Pero ¿qué respondió el Señor Jesús? No solo de pan vive el hombre. Y siguió sin comer nada. Ahí es donde nosotros podemos empezar a analizar cómo el Señor Jesucristo nos enseña a mantenernos en lo importante. Así vengan urgencias, necesidades. No, si yo me mantengo en lo importante, Dios me va a dar la fuerza y eso va a llegar después por añadidura. Porque dice que después de que fue tentado en esas 3 tentaciones, dice que vinieron ángeles y le sirvieron, ¿cierto? Pero ahí no se terminó todo, porque dice, el diablo lo dejó por un poco de tiempo. Eso quiere decir que después venía a arremeter y a seguirle tentando. Entonces démonos de cuenta cómo el Señor Jesucristo nos muestra qué es lo importante para Él. Aunque tenía una urgencia, sí, tengo hambre, el estómago, de pronto me da úlcera, sí, pero si usted le cree a Dios. Ahora, esto estamos hablando de un hombre comprometido y lleno de la fe, o sea, de la palabra de Dios. Porque usted no puede ponerse a tentar a Dios: voy a ayunar 40 días y 40 noches y voy a aguantar hambre. No lo haga porque sencillamente otro se lo dice o porque lo ha visto en la Biblia, cuando el Espíritu Santo no te lo ha mandado. Aquí porque Jesús tenía que cumplir un objetivo, tenía que cumplir una misión. Y recordemos, ¿qué era lo importante? Óigase bien, algo primordial y valioso que requiere espacio y tiempo para cumplir un objetivo. Eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, cumplir un objetivo. ¿Qué? Obedecer. Punto. Pero tengo hambre, pero por encima de mi hambre está mi obediencia. Eso lo hizo el Señor Jesús. Ahora,
vamos a mirar este otro versículo, Mateo 22, versículo 36, en palabra de Dios para todos. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y qué más? Y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. ¿Y qué dice? Y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Ahí es donde estamos mirando lo que les decía y les compartía de por qué Jesús no convirtió las piedras en pan. ¿Por qué? Porque para él eso no era urgente. Era algo importante que obedecer, más que comer. Por eso lo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí podemos ver que lo importante siempre va a ser la palabra de Dios. Si tú que estás ahí todavía envuelto en ese, llamémoslo así, en ese árbol que todavía no sabes si es un problema o es un objetivo, pues sencillamente lo que leíamos al comienzo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Mira, esto que analizaba yo y miraba, me dio a mí una perspectiva de cuál va a ser mi 2024. Y no es magia, no, es proceso. ¿Qué me voy a trazar desde ya? ¿Qué es lo que a qué le voy a dar importancia en este 2024? ¿Para qué? Para que se convierta en objetivos medibles, trazables. Voy a dejar de hacer esto, voy a comportarme de esta manera, voy a vestirme así, voy a salir así, voy a hacer esto, voy a ahorrar para esto. Eso es empezar a vivir en algo importante y no esperar que se convierta en una urgencia. Cuando usted literalmente ha despreciado, ¿qué? La misma palabra de Dios. Y para terminar, vamos a terminar con este versículo. Gálatas, capítulo 6, vámonos a una de las epístolas preciosas del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Vamos a leerlo. Mire cómo dice: cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros, lo que estamos hablando, sin compararse con los demás. Que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. Versículo 4 y 5. Que cada uno ¿qué? Cumpla sus propias responsabilidades. En Reina Valera habla: examínese cada uno. Es tiempo para que usted se examine. ¿Qué es lo importante que no debo dejar pasar este año para que después no se me convierta en una urgencia? No quiero ser como las vírgenes imprudentes, las vírgenes insensatas, que dejaron todo para lo último. Comenzaron con, como dice un dicho popular aquí en Colombia, comenzaron con patada de antioqueño y terminaron sin nada. Muy emocionados, que sí, que yo, que esto, que lo otro. Y ahorita es muy fácil decir: yo me comprometo, yo esto, Señor, para las que sea, ahora sí te voy a cumplir. Recuerde que la palabra dice: no le prometas a Dios algo que no vas a cumplir. Por eso el Señor nos mete en proceso. ¿Para qué? Para que le demos importancia a ese proceso. Y ahí nos va a llevar poco a poco. Recuerde que las mujeres, las vírgenes que estaban esperando a su novio, no fue de insofacto que llegó, sino que llegó en el momento que menos esperaban. ¿Cómo las cogió? Estaban dormidas. Hubo una voz, dice ahí, que se escuchó: viene el novio, salgan a su encuentro. Se despertaron todas estaban cansadas, todas estaban dormidas, pero había
en las prudentes aceite en sus lámparas. No estaban apagadas. Pues es que las imprudentes ya tenían un mechito ahí, ya hemos dicho un vientecito, y eso se apagaba. ¿Cómo está usted para este 2024? ¿Preparándose? ¿Tienen proyectos? ¿Tiene metas? ¿Tiene esos objetivos con sus hijos, con sus familiares? ¿Tienes algún sueño para cumplir, de ir a un viaje? Desde ya estamos hasta ahora comenzando el mes de enero. Hasta ahora estamos iniciando un año. Dale eso importante al Señor. Esfuérzate y sé valiente y empiece a caminar en la gracia de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo importante pero no urgente? Como lo miramos ahí en ese cuadro. Lo importante pero no urgente es porque decido cuándo hacerlo. O sea, es tiempo de hacerlo ya. Es tiempo de empezar a caminar. Es tiempo de prepararse en este 2024. Eso es importante, pero no es urgente. ¿Qué es lo urgente e importante? Es porque ya llegó el final de año y usted lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. O sea, tiene que cumplir ese sueño. Y no espere ese momento que se convierta eso urgente y importante también. ¿Qué es lo no importante ni urgente? Es para los imprudentes. Esto es para los imprudentes. Yo lo hago más tarde. Yo lo hago después. ¿Y qué es lo urgente pero no importante? Es que, no, que lo haga otro. Que lo haga otro. Yo no lo hago. Eso ya no es conmigo. Yo ya no esto. ¿Ves? Por eso el Señor dice en su palabra que cada uno se debe presentar ante Dios. Así que, familia, muchas gracias damos a Dios porque nos permite poder empezar a ahondar un poquito en esto que es importante y que es lo urgente. Recuerde que lo importante es un proceso y lo urgente es dejar el proceso, es meterme en otro proceso que ni siquiera me compete a mí, sino que quiero hacerlo, quiero realizarlo, quiero desarrollarlo. ¿Por qué? Porque es que a este le funcionó, a mí me puede funcionar. Mire, este logró esta meta, él compró casa en 6 meses, yo la puedo comprar también en 5. Eso se convierte en una urgencia. Y eso es lo que lleva a las personas ¿a qué? A imitar a otros. Y Dios quiere que nosotros seamos auténticos y que nos esforcemos y que seamos valientes. Recuerde que no todo, oígase bien, no todo lo podemos llamar que esto es pecado, que esto no, pero sí hay procesos que nos abren puertas o nos cierran puertas. Y no podemos satanizar de que, es que empecé a leer la Biblia y mire, se me acabó esto, se me acabó lo otro. No, si usted le cree a Dios, estás en proceso. Y el proceso no es fácil, el proceso es avanzar, pasar obstáculos. ¿Por qué? Porque eso te va a dar a ti que esa garantía, esa certeza, ese conocimiento, ese bagaje, esa experiencia para después contar. Y sobre todo que tus generaciones van a disfrutar. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias a nuestro Padre Dios por un año más que nos regala en esta tierra y sobre todo porque estamos comenzando un año más en la presencia de Dios. No sé cómo usted se encuentre hoy. De pronto usted dirá, me gasté la plata, no tengo, otro año más que comencé sin trabajo. Pues déjeme decirle que si tú le crees a Dios y tú te esfuerzas y empiezas a clamarle a Él, Él tiene preparado algo para ti. Nunca Dios se equivoca con lo que nos permite vivir en esta tierra. Nunca. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no está con uno porque no tenemos, porque no podemos vivir como de pronto otros viven. No, Dios siempre está con nosotros. Muchas veces es nosotros los que nos alejamos de Él porque sencillamente nuestra razón no entiende y no comprende que de eso malo, supuestamente, Dios siempre va a hacer algo bueno. Dios escribe recto
en renglones torcidos. Ese es el dilema que nos enseña nuestro Paz, que se lo he escuchado mucho a Beatriz Calderón. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Padre Celestial por esta noche, diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatiga de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. El Señor guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y en paz nos vamos a acostar y así mismo vamos a descansar, porque solo en el Señor estamos seguros y confiados, porque dice la palabra también que me acuesto, descanso y luego me levanto, porque estoy seguro en el Señor. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video. Suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones activando la campanita.